muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por un domingo más, Señor, que nos regalas, que podemos estar vivos, alabándote, que podríamos estar en otro lugar, Señor, podríamos estar en nuestras camas, Señor, descansando, pero te damos gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor, a tal grado que tu palabra es necesaria para nosotros, Señor. Estamos aquí reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, y estamos aquí como un vaso disponible para que tú nos moldes, a tu imagen y semejanza. Espíritu Santo, te pido que tú nos llenes, que nos redarguyas, Señor, y que nos instruyas el día de hoy en tu palabra, Señor. Que me ayudes a mí mientras estoy hablando y también ayudes a mis hermanos mientras están escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar aquí y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues igual para aquellos que vienen por primera vez, aquí en Capilla Calvario estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo por capítulo, pero ahora estamos en una serie que titulamos Tabú, en donde estamos hablando de temas controversiales, temas que no se hablan en las iglesias cristianas normalmente. Y también vimos que había ciertas dudas, inquietudes en los corazones de los miembros de la iglesia y por eso decidimos hacer esta serie, para poder dar respuesta bíblica acerca de esas inquietudes. Hemos visto algunos temas controversiales como la pornografía, como la homosexualidad, y el día de hoy va a ser un tema diferente porque no es un tabú al mundo allá afuera. El tema del día de hoy es más un tema controversial, pero entre la familia de Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de el don de lenguas. Así que si tú vienes por primera vez o nunca has escuchado acerca del don de lenguas, déjame decirte que no vamos a ponernos aquí a hacer un show acerca de las lenguas. Vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de las lenguas. El tema de día de hoy es concerniente a asuntos espirituales, como lo dice Pablo en 1 de Corintios 12, que en 1 de Corintios 12, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí la palabra en el griego dones no está hablando de los dones que vamos a hablar más adelante. La palabra dones significa asuntos espirituales. Entonces lo que Pablo dice es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Y el día de hoy vamos a hablar de asuntos espirituales. Ahora, otra vez, no te espantes. Asuntos espirituales no significa que vamos a poner nuestros ojos en blanco y vamos a entrar en un trance para ponernos en contacto con los espíritus. No. Vamos a hablar acerca de aquello que Dios nos ha dado, que es concerniente al espíritu. Y no tiene nada que ver con entrar en un trance, no tiene nada que ver con hacer un show. Vamos a hablar de los dones espirituales, tal y como las escrituras lo dicen. Si vienes por primera vez, va a ser bueno para ti porque vas a ver un asunto que se trata en familia. Vas a ver cómo hablamos nosotros en familia acerca de lo que nuestro Padre nos ha dado y la forma en cómo debemos de usar aquello que Él nos ha dado. Así que tanto para la familia como para aquellos que vienen de invitados, este es un tema del cual es importante para nuestras vidas. Así que, pues para hablar acerca del don de lenguas es muy complejo. Tú vas a encontrar mucha información acerca de este don en específico, pero por si no lo sabías o a lo mejor ya lo sabías, no es el único don que existe en la Biblia. Es uno de muchos. Y ahorita vamos a ver cuántos más o menos son. Pero quisiera comenzar no hablando del don de lenguas, sino acerca de la persona que da el don de lenguas. Porque tenemos que saber quién es o quién es esa persona que nos capacita o nos da estos dones espirituales. Y voy a ser muy breve, solamente vamos a ver un versículo para hablar acerca de esta persona, y es la persona del Espíritu Santo. Entonces, por favor, acompáñame a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14.
Juan capítulo 14, del versículo 15 y 16. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esto del Espíritu Santo. Y aquí es Jesús quien está hablando y dice esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí Jesús está hablando acerca de que Él ya estaba por irse, ya estaba por partir, pero no iba a dejar solo a sus discípulos, iba a enviar a un consolador. Entonces, la palabra consolador es la palabra en griego parakletos, que es el término que definimos al Espíritu Santo, que es alguien que está al lado de ti. Ahora, lo interesante de esta escritura es cuando dice, y os dará otro consolador. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y quién es el Espíritu Santo? La palabra otro, en el contexto, en el griego, significa otro igual que yo. No nada más es otro. Significa, os daré otro igual que yo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es otra persona diferente a Jesucristo, pero es igual que Él. Este es el concepto. Y es un poquito complicado con nuestras mentes humanas entender el consejo, la teología de las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vamos a hablar a detalle del tema, pero quiero que te quedes con esto. El Espíritu Santo es en esencia igual a Jesucristo, pero es diferente a Él. Quiere decir que tiene un papel, tiene un rol, tiene una voluntad, habla, piensa, y es posible tener una relación también con el Espíritu Santo. Entonces vamos a dejarlo con el Espíritu Santo de esa forma. Es alguien que es igual a Cristo, pero diferente. Y después, en ese mismo versículo dice, ¿por qué es diferente? Dice, porque este estará con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Si Jesucristo estuviera aquí en carne y hueso, no podría estar con todos nosotros al mismo tiempo. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si Jesús estuviera aquí? Pues ya lo hubiéramos matado porque nos lo arrebataríamos para llevárnoslo a nuestra casa a comer y a cenar y ya no hubiéramos ahí. Entonces no es de esta forma. El Espíritu Santo es Jesús habitando en nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien habita en la vida del creyente una vez que éste recibe a Cristo en su corazón, y significa que como el Espíritu Santo es igual a Cristo, ¿verdad? Pero diferente, quiere decir que el Espíritu Santo habitando en nosotros significa que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, este es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Es glorificar a Cristo Jesús. Ese es su papel. Y vemos que en la Trinidad hay una armonía perfecta, porque vemos que el Espíritu Santo le da la gloria ¿a quién? Al Hijo, y el Hijo le da la gloria ¿a quién? Al Padre. Y así sucesivamente. Vemos que hay una armonía, hay un ejemplo de lo que es el verdadero amor, que es siempre ver por otra persona. Si lo ven, no es que Dios es un amor egoísta. Dios es completo y es perfecto. Y me encanta ver esta relación entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son diferentes, pero a la misma vez son uno, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, ahora vamos a ver este papel. Si el Espíritu Santo, su objetivo principal es darle la gloria a Cristo por sobre todas las cosas, vamos a ver qué es lo que Él hace en la vida del creyente. Cómo es que de forma práctica el Espíritu Santo hoy en día sigue obrando, sigue actuando para que podamos glorificar a Cristo. Y para eso vamos a ver los dones espirituales. Vamos a hacer un breve repaso, una explicación muy, muy breve acerca de los dones espirituales. Y vamos a hablar más a detalle en los grupos en casa acerca de este tema, porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces solamente voy a mencionarlo muy brevemente. Y en los grupos en casa, si aún no te has integrado, este viernes vamos a hablar a detalle acerca de los dones espirituales para contestar dudas, inquietudes que tengas acerca de esto. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Primero, como dice Pablo, necesitamos conocer.
no es bueno que ignoremos cuáles son los dones espirituales, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar acerca de estos asuntos espirituales? Todo aquello que proviene de Dios, no de mi capacidad humana, sino que proviene y pertenece al Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 2 al 3, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 3. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que llame a Jesús Señor no puede sino por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo comienza haciendo una distinción. Hablar asuntos espirituales, para hablar de los dones espirituales, no vamos a hablar de aquellas prácticas espirituales paganas o mundanas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto en ese tiempo, cuando tú le mencionabas espíritus, ellos ya practicaban rituales paganos de espíritu y hacían algo que se llamaba entrar en un éxtasis. Estar en un éxtasis, prácticamente lo que hacían era que tenían relaciones sensuales y personales con demonios. Esta era la práctica que en Corinto se estaba ejercitando en ese tiempo. Entonces lo que había es que había una mezcla de estas doctrinas paganas con la doctrina de Cristo. Y había una locura, estaba totalmente desordenada la iglesia de Corinto. No había un orden. Había cristianos creyentes, sí, son cristianos genuinos, pero no había un orden en esa iglesia. Así que esto era lo que estaba pasando, y en este contexto Pablo se asegura de que no confundan los asuntos espirituales con asuntos del mundo. Estos son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, vamos a dar la definición de qué es un don espiritual. Un don espiritual son capacidades divinas, sobrenaturales, dadas y repartidas de forma soberana por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes? A todos los creyentes verdaderos y seguidores de Jesús. ¿Cuál es el fin? Edificarse unos a otros para la gloria de Cristo. Esto es un don espiritual. Y tú dices, bueno, esa definición la acabas de inventar. No, esa definición la vemos en las Escrituras y ahorita vamos a ir desarrollando los versículos para que ustedes vean cómo es que esta doctrina de los dones espirituales se formó. Es totalmente bíblica. De igual forma vamos a ir viendo y vamos a deshacernos de mitos que tenemos acerca de los dones espirituales. Sé que muchos de aquí, la mayoría viene de diferentes iglesias cristianas. Entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy es que seas confrontado, no con nuestra creencia, no con lo que te queremos meter en la cabeza, sino que seas confrontado con la palabra de Dios. Y al final tú tomes la decisión de creer aquello que es más de acuerdo a las Escrituras. ¿Y cuál es el primer mito que vamos a ver en estos dones espirituales que vienen de forma sobrenatural? Es que estos dones no se aprenden, ni tampoco decidimos cuál tenemos. No puede decir, no hay una escuela de dones espirituales. Aquí se dan clases el don de misericordia, ¿no? Y van todos y están aprendiendo. No funciona de esta forma. Son sobrenaturales y no decidimos nosotros cuál tenemos. Es el Espíritu Santo, como lo vamos a ver en las Escrituras, quien dice y decide qué don o qué dones le va a dar a cada creyente. Eso es bien importante. Es el Espíritu Santo quien decide darlo. Y lo vemos en 1 Corintios 12, en el versículo 11, que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Así de sencillo. Es como el Espíritu Santo quiere. Y seguimos viendo esta parte porque yo sé que en un tiempo también yo pensaba, se me había enseñado, que yo podía tener control del Espíritu Santo, ¿verdad? Que yo podría hacer que el Espíritu Santo me usara en el momento que yo quisiera. Y es totalmente al revés. Vemos que mi vida debe de ser controlada totalmente ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
esta idea de que yo puedo decir que, hermanos, aquí está el Espíritu Santo, y agarrar un saco, y aquí está el Espíritu Santo, y quién lo quiere, y te lo aviento a ti, ¡pum! Y la unción, y la unción, y la unción. Esta no es bíblico. No podemos usar al Espíritu Santo de esa forma. No es una pelota, no es una varita mágica, es una persona, es Dios viviendo en nosotros. Entonces, ese es uno de los mitos que, ahora, ¿podemos desear los dones? ¿Podemos orar y decir, Señor, por favor, dame el don de enseñanza, o Señor, dame el don de administración? Sí, la palabra nos dice desear los dones, debemos de desearlos, pero los pedimos en oración, y conforme a la voluntad del Espíritu Santo, ¿te lo va a dar o no te lo va a dar? ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Otro mito es aquellas cosas que son dones y aquellas cosas que no son dones. Por ejemplo, he escuchado, es que yo quiero servir en la alabanza porque tengo el don de la alabanza. Ese no es un don espiritual, hermanos. No se menciona en la Biblia que haya un don que sea el don de la alabanza. No. Más bien dice la palabra de Dios que llegará el día cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán en espíritu y en verdad. Todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos alabar ¿en qué? En espíritu y en verdad. No es un don específico para unos o para otros. O el don de la guitarra, ¿no? Es que yo soy muy bueno para tocar la guitarra, tengo un don. No, tienes una habilidad, ¿verdad? Que aprendiste, que se te facilitó, que estudiaste para hacerlo, ¿no? Pero no fue algo que vino de forma sobrenatural. Bueno, entonces, ¿cuál es el don que deben de tener las personas que estén sirviendo en la alabanza? Pues el don del servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no sé cantar, pero si quiero servir en la alabanza, a lo mejor voy a clases de canto. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar tiempo, eso va a llevar un proceso en donde tú estás demostrando ese servicio que quieres ofrecer. A lo mejor dices, bueno, yo quiero tocar la guitarra, no sé tocar la guitarra, voy a clases de guitarra para en un futuro poder servir en alabanza. Estás demostrando el don de ¿qué? De servicio. Estás ejerciendo ahí ese don. Entonces, esto es bien importante. También he escuchado como que, es que esta persona tiene un don porque es muy inteligente en la iglesia, en la escuela, y tiene buenas calificaciones. Es un don de Dios. No es un don de Dios tampoco. No es un don, por lo menos no es un don espiritual que vemos aquí. Tampoco el tener habilidades en cualquier otra disciplina como en los deportes. No, tampoco. Lionel Messi o Ronaldinho no tienen un don espiritual del fútbol. No existe ese don, son habilidades. Obviamente vienen de Dios, pues sí, Él nos da las capacidades de hacer muchas cosas, pero no son los dones espirituales de los cuales habla la palabra de Dios. ¿Okay? Y otro mito, yo no tengo ningún don, es que el Señor no me quiere, o es que no sé hacer nada y ya he buscado, pero no tengo ningún don. Hermanos, si eres cristiano, si has recibido a Cristo en tu corazón, tienes mínimo un don. Eso es de ley. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 12:11, como ya lo habíamos leído, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién? A cada uno en particular, como Él quiere. Todos y cada uno de los que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo, tenemos dones espirituales. Ahora, entonces, ¿por qué no sé? Entonces, ¿por qué no sé cuál tengo? Bueno, primero es porque yo creo que aún no conoces todos los que hay. O nunca te has puesto a investigar o te has puesto a leer la Biblia y realmente exhaustivamente dónde están estos dones, porque la Biblia habla acerca de ello y da una explicación. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de cuáles son estos dones. ¿Okay? Y para clasificar los dones hay muchas formas que lo puedes hacer, pero hay una forma en la cual yo en lo personal pude comprender en mi mente cómo se catalogan o cómo funcionan los dones. No es la única forma de catalogar los dones, pero para mí fue una forma muy entendible y práctica de hacerlo. ¿Okay? Entonces vamos a ver 3 manifestaciones de los dones en los creyentes. Si estás tomando notas, aquí
pon atención y anota tus dudas, porque en los grupos en casa vas a poder preguntar todo lo que quieras relacionado a este tema. ¿Okay? Vamos a ver que hay 3 manifestaciones de los dones en el creyente. Y esto lo vemos según Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. ¿Cuáles son estos 3 tipos de manifestaciones? Uno, dones. El otro son ministerios. Y el tercero son operaciones. ¿Okay? ¿Cuál es el primero? Dones, ministerios y operaciones. Y ahora dices, bueno, ¿pero por qué? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ¿qué? Operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, queda claro. Es el mismo Dios dando dones, ministerios y operaciones. Ahora, según la palabra que se usa para cada uno de estos, se clasifica en dónde los encontramos. Por ejemplo, el primer bloque, la primera manifestación, que son dones, viene del griego la palabra carisma, que es donde viene la idea de los carismáticos, o charis, también es la palabra que significa gracia. Es un regalo que viene de gracia. Entonces, vemos que lo primero es dones. Dones o carismas, o podemos verlo de esta forma. Y estos, por su palabra en el griego, en donde se vuelve a mencionar esta palabra carisma, es en Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8. Por lo cual, todos aquellos dones que se mencionan en Romanos capítulo 12, 6 al 8, son carismas, porque ahí se mencionan. Ahora, ¿cuáles son estos dones de carismas? Ahí en Romanos 12, versículos 6 al 8, encontramos estos dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de dar, el don de presidir, que significa liderear o ser líder, el don de misericordia. Y estos son los dones, estos son los catalogados carismas. Ahora, ¿qué es lo particular con estos dones? Bueno, estos dones que te acabo de nombrar, unos están relacionados con la enseñanza, que son para enseñar, están relacionados con el habla, y la otra parte están relacionados con el servicio, la forma en cómo yo sirvo. ¿Cuáles son los dones que aplican en la enseñanza? Pues el don de ¿qué? Profecía, el don de enseñanza, exhortación, son los 3 dones que vemos aquí que aplican a la enseñanza. ¿Cuáles son los que son del servicio? Obviamente, servicio, el don de dar, el don de liderar y el don de misericordia. Unos son dones verbales y otros son dones de ¿qué? En acciones que yo hago. Estos, por lo que significa la palabra otorgados por gracia, son dones que siempre están y son características de cada creyente. Es decir, una persona a partir que es salva siempre va a mostrar, siempre va a ser servicial, siempre va a dar, siempre va a ser un líder nato en donde esté, y también siempre va a ser una persona, pues, como lo ha hecho, de misericordia. Es una característica especial de estas personas. Ahora, vamos a ver el siguiente bloque de dones, que son ministerios. ¿Recuerdan? Primero es dones, ministerios y operaciones. Vamos a ver el bloque de ministerios. Y la palabra ministrar o ministerio, pues simplemente significa servicio. Son los dones de servicio, pero como la oficina o el ministerio donde se ejerce ese don. Y estos son dones como personas. Y vamos a verlo. En Efesios capítulo 4 encontramos este tipo de dones. Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos que nos mencionan 4 dones, que es apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros. Y tú dices, bueno, pero aquí yo veo 5. Bueno, el cuarto
nosotros creemos que es uno solo, pastor maestro. No es del y maestros, es un pastor maestro, porque todo aquel que tenga el don de pastorado debe de enseñar. No significa que debe de enseñar desde el púlpito, pero que sí tiene la capacidad sobrenatural de enseñar de forma individual, compartir el mensaje con personas. Entonces está junto, es un solo don, pastor, maestros, ¿sale? Y vemos que estos 4 es de donde se ejercen todos los demás dones. Muchas iglesias lo toman muy, muy al pie y tienen como el apóstol Néstor, ¿no? Y el profeta Mike, ¿no? Y el evangelista Oliver, y lo tienen ahí como que el titulote, ¿no? Que ahí se lo cuelgan aquí en el cuello, ¿no? Y a veces llegan a la iglesia y como no ven esos dones aquí, así como que dicen, no, pues es que esta no es una buena iglesia porque no veo las áreas en distinción, ¿no? Pero sí las hay, hermanos. Sí hay, sí hay aquí en esta iglesia apóstoles, significa alguien que es enviado, alguien que enviado. Va a haber apóstoles, sí, cuando enviemos a alguien a plantar una iglesia. Esto es el término de apóstol de lo que dice hoy en día. Y así cada uno de estos pues tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, pero son dones como personas. No sé si quedó claro hasta ahí, ¿un poquito o no? Bueno, apunten sus dudas. Recuerden, los grupos en casa vamos a estar viendo más a detalle. Ahora vamos al tercer bloque, que son el de operaciones. Estos dones de operaciones, y vamos a ver que también la palabra para operaciones, la palabra en griego son energemas, que son efectos, que es algo que viene en momentos específicos para realizar operaciones específicas. Quiere decir que estos dones no están todo el tiempo con el creyente, vienen y van. ¿Por qué creemos eso? Por la palabra, operaciones, energemas. Y estos dones son los que mencionan aquí en 1 Corintios 12, del versículo 6 al 10 y el versículo 28. ¿Cuáles son estos? Estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o mejor traducido, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades. Pon atención que es sanidades, no es sanidad. Quiere decir que hay muchos tipos de dones de sanidades. El otro es hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, ayuda, administrar. Estos son los dones que se mencionan en este bloque. Ahora, hay otros 2 dones que se mencionan en las Escrituras que no están como por nombre exactamente, pero están implícitos. Y se los menciono por lo siguiente. De estos dones que se encuentran fuera de esta lista está el don de celibato. ¿Cuál es el don de celibato? Es el que todos los solteros quieren, ¿verdad? Levanten su mano. No es cierto, ¿por qué? Este es un don, y es un don y dice la Biblia que es para disfrutarse, ¿verdad? Así que no es un castigo, pero se ha hecho mucho morbo y especulación acerca de este don. Es el don del cual quiere decir que puedes permanecer soltero o soltera, ¿verdad?, sin tener tentaciones de inmoralidad sexual. Puedes estar solo. La iglesia muchas veces no enseña este don, pero es válido, es vigente, y creemos que el Señor sigue usando a personas a través de este don de forma increíble. Así que no te dé pena si tienes este don. O sea, realmente es algo que Dios te ha dado para su gloria. El siguiente es el don del martirio o de ser un mártir. Bueno, ¿y en dónde vemos ese don? Pues lo vemos en todas las veces que los apóstoles son martirizados. Cuando Esteban estaba muriendo, que él se mostraba con tanta paz y decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Créeme que unos piensan que es un don que viene específicamente en este tiempo para morir por tu fe. No todos vamos a experimentar ese don, pero muchos creen que es un don como tal, ¿no? Tenía que mencionar esos 2. Ahora,
¿Cuántos dones hay aproximadamente? Lo que acabo de mencionar. 23 dones, hermanos. Son 23 dones diferentes que el Señor ha dado a su iglesia. Y resulta que del que más se habla, del que más hay polémica, es de uno solo, y es el don de lenguas, ¿verdad? Es el más polémico, pero no es el único, ni tampoco es el mejor, ni es el más importante. Es uno entre esos 23 versículos. Ahora, no se sientan mal. En los tiempos de Pablo estaba pasando exactamente lo mismo que hoy. Y por eso Pablo tuvo que escribir un capítulo entero hablando acerca de ¿qué? Del don de lenguas. Es el más polémico, pero también es del que más hay información al respecto y es del cual tenemos instrucciones claras y precisas de cómo ejercer este don de lenguas. Y no voy a hablar mucho acerca de esto, pero ¿cuál es nuestra postura en Capilla Calvario en cuanto al don en cuanto a los dones? Hay dos posturas, dos corrientes o dos líneas de pensamiento dentro de la iglesia cristiana. Unos son los cesacionistas, que son aquellas que creen que ciertos dones ya no son vigentes, que ya cesaron, que solamente fueron válidos para el tiempo de Cristo y tienen escrituras bíblicas y hay justificaciones por lo cual se piensa eso. Sin embargo, aún así no es del todo verdad. Y después están los continuacionistas, que son aquellos que creen en todos los dones del Espíritu vigentes y válidos en este día. ¿Qué es lo que Capilla Calvario cree? Bueno, en Capilla Calvario siempre queremos tener una doctrina balanceada cuando llegamos a este tipo de cosas que no son doctrinas fundamentales, que son doctrinas secundarias, pero las personas la han hecho fundamental, al tal grado que debido a esta discusión se han dividido iglesias, ha habido mucha disensión entre hermanos, pero en Capilla Calvario, ¿qué es lo que creemos? Nosotros creemos en todos los dones están vigentes actualmente, pero deben de ser usados conforme las Escrituras estrictamente. Con los dones no es de que, pues hay ciertas excepciones, no. O lo usamos como dice las Escrituras, ¿sale? O mejor, no lo usamos. Esta es nuestra postura en Capilla Calvario. Y ahorita vamos a ver cuál es la forma bíblica de usar las lenguas. Y algo también que te quiero decir es que cuando vayamos estudiando este don de lenguas, quiero que tus experiencias personales sean alineadas con las Escrituras. Es decir, cuando yo voy estudiando la palabra de Dios, cuando Dios me está mostrando algo, yo hago a un lado mis experiencias personales, que es lo que yo creo, y entonces yo recibo lo que la palabra de Dios dice. Porque en el don de lenguas hay mucho esto. Pero es que me dijeron, es que yo vi, es que me pasó, es que experimenté. Bueno, una vez más, cuando tus experiencias personales no se alineen con las Escrituras, hacemos a un lado nuestras experiencias y renovamos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Así de sencillo, hermanos. Y durante toda tu vida vas a estar experimentando eso. Siempre que estás leyendo la Biblia, siempre que estamos estudiando, pasa que el Señor comienza a decir, pero yo creía esto. No, y renueva tu entendimiento y renueva. Siempre hay que tener esta actitud de ser enseñables y de estar aprendiendo lo que la palabra de Dios quiere que decirnos. Ahora, vamos a ver la primera aparición del don de lenguas en las Escrituras. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 6. Y ya la mayoría conocemos este versículo, donde vino en la venida del Espíritu Santo. Y este versículo dice lo siguiente. Es Hechos capítulo 2, versículo 6. Dice, y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les daba a hablar en su propia lengua. Ok. Entonces, vemos que aquí vino un don de lenguas. Ahora, este don de lenguas
por su definición y lo que significa lenguas, la palabra es dialectos. La palabra dialectos significa, donde viene dialectos o idiomas. Quiere decir que cada uno de ellos recibió el don de lenguas y estaba hablando en lenguas diferentes, pero eran lenguas conocidas, no eran lenguas desconocidas. Ahora, pero aquí dice que causó confusión y hasta las personas decían que estaban ebrios. Pues sí, hermanos, imagínate, simplemente en este salón, si de repente cada uno comenzara a hablar en una lengua diferente y empezara a hablar en voz alta, todos en forma diferente, ¿qué parecería? ¿Cómo se escucharía esto? Pues parecería que estábamos borrachos, ¿no? Si alguien entrara y dijera, "Ay, híjole, ¿qué está pasando aquí?". Sin embargo, escucharía cuál es la lengua con la que él sabe hablar y se identificaría y entendería lo que estaba diciendo. Este es el don que vemos en Hechos. Ahora, ¿qué hablaban? Vemos que este don sí tiene un significado, porque nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 12. Dice, después de mencionar todos los diferentes judíos de las diferentes partes que se encontraban ahí, dice esto: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, vemos que el don de lenguas vino aquí, eran lenguas humanas, entendibles, y lo que hablaban eran ¿qué? Las maravillas de Dios. Pon mucha atención en esto, porque esto es clave para ver lo del don de lenguas, las maravillas de Dios, ¿vale? Y déjame decirte algo, después de esto, ¿sabes lo que pasó? Dejaron de hablar en esas lenguas, Pedro se levanta y da uno de los sermones más increíbles. Yo creo que después del Sermón del Monte es uno de los sermones más hermosos en las Escrituras, cuando Pedro se levanta y comienza a predicar el Evangelio. ¿A quién? A los judíos incrédulos. Pero no lo hace en lenguas, lo hace en su idioma, en arameo, que todos los judíos de ahí lo estaban entendiendo, incluso aquellos que se estaban burlando porque decían que estaban borrachos. Él predicó el Evangelio en un idioma entendible, no lo hizo en lenguas. ¿Y qué pasó después de que él predicó el Evangelio? Trajo resultado y dice que fueron añadidas ¿cuántas personas? Más 3,000 personas, ¿verdad? Pero no fue por las lenguas, fue porque predicó el Evangelio en un idioma entendible. Ahora, otro mito aquí: las lenguas no son para evangelizar. No existe tal cosa como que alguien le llegue el don de lenguas y comience a evangelizar a alguien. No, ¿por qué? Porque aquí dice que estaban hablando las maravillas ¿de qué? De Dios. Las personas que recibieron ese día el don de lenguas estaban alabando a Dios, estaban exaltando sus maravillas, se estaban postrando y alabando a Dios por quien Él es. No estaban evangelizando, no estaban predicando. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué esto es bien, bien importante. Otro mito: no necesitas hablar en lenguas para ser salvo. Esto es bien importante, porque hay muchos cristianos que viven desanimados, que viven tristes, porque como no tienen el don de lenguas, y les han dicho que es que tienes que hablarlo, y porque la primera iglesia lo hizo, y aunque sea un sonidito tienes que hacer así, bla, bla, y ya con eso es suficiente. Yo estaba en una iglesia, hermanos, donde eso era lo que nos enseñaban. Si no hablas el don de lenguas, entonces no eres salvo. O a lo mejor te dicen, no lo necesitas para ser salvo, pero es fundamental, es básico, tienes que tenerlo para demostrar madurez espiritual. Y eso no lo vemos en la palabra de Dios. No todos los que recibieron al Señor hablaron el don de lenguas, o estuvieron hablando esto. No lo vemos de esa forma. Así que no necesitas hablar el don de lenguas para ser salvo. No lo digo yo, está en las Escrituras y lo vemos aquí. Y otra parte es que en este día que vino el Espíritu Santo es que se estaba cumpliendo una profecía. Y dice que era señal para ¿quiénes? No a los creyentes, sino a los incrédulos. También vamos
vamos a decir más adelante, esta señal que estaba viendo ese día, que no es una regla para ser bautizado en el Espíritu, que no es una regla para ser lleno del Espíritu. En Hechos capítulo 2 lo que vemos es un acontecimiento histórico que había sido predicho años atrás y que estaba dando lugar ahí. Ahora, ¿qué tipos de lenguas se mencionan en las Escrituras? Estas lenguas que vimos eran lenguas que tenían un idioma, que tenían un significado humano, pero también se mencionan otras. Y en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, se menciona esto: si yo hablase lenguas humanas y qué, y angélicas, lenguas angelicales. Ahora, es el único lugar en las Escrituras donde vas a ver esta palabra lenguas angélicas. Ahora, estas lenguas angélicas son las que creemos que se refiere cuando una persona está hablando con sonidos indecibles o sonidos que no son humanamente comprensibles. ¿Es bíblico? Sí, hermanos, sí es bíblico. La Biblia habla acerca de estas lenguas. Sin embargo, nunca vemos a nadie en la palabra de Dios ejercitando estas lenguas angelicales. En ningún momento. Pablo dice que él las tenía. Pablo menciona que él hablaba en lenguas más que todos ellos, ¿no? Pero no, y da instrucciones, pero nunca se nos da un ejemplo de que, y Pablo habló en lenguas, ¿no? Y Jesús habló en lenguas, o alguien en lenguas angélicas como tal. En ninguna parte lo vemos. También en los tiempos de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, jamás se mencionó este tema acerca de las lenguas angélicas. Sin embargo, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Simplemente te lo quería dar como dato. Ahora sí, ¿qué es este don exactamente? Bueno, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al 40, vemos toda la enseñanza de Pablo acerca de las lenguas. Y lo vamos a ver bien brevemente, no vamos a leerlo todo. Pero en el capítulo del 1 al 4, yo creo que puede resumir mucho de este tema. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Este es el panorama de todo el capítulo 14. Pablo comienza a hablar del don de lenguas, pero comienza a contrastarlo con el don de profecía. Por lo tanto, comienza a hablar de los dos dones. Y lo primero que dice es seguir ¿el qué? El amor. Eso es bien importante. Porque Pablo antes ya había dicho, si yo hablara lenguas humanas angelicales y no tengo amor, no soy nada. El amor está por encima de todo, y lo que nos dice es que cada don espiritual debe de ejercitarse ¿en qué? En amor. Eso es también clave en los dones espirituales. Ahora, también algo que vemos en el versículo 1 es que el don de lenguas no es el mejor, ni te hace ser más santo. Ahora, cuando habla aquí de que uno es mayor que otro, no es en importancia, sino está hablando de eficiencia, de efectividad. Está diciendo que el don de profecía es más efectivo para edificar a la iglesia que el don de ¿qué? De lenguas, que no todos entienden. Es lo que Pablo está diciendo. El don de lenguas, aquí lo vemos bien claro. El don de lenguas es exclusivamente para hablar a Dios y no a los hombres. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla ¿a qué? A los hombres, sino a Dios. Y es exactamente lo mismo que vimos en Hechos capítulo 2, que no estaban hablando a los incrédulos ni entre ellos, estaban hablándole ¿a quién?
a Dios y estaban alabándolo por sus maravillas. Por lo tanto, si alguien en la iglesia, y lo he visto que sucede, de repente comienza a hablar en lenguas, estas lenguas supuestamente angelicales, y hay un intérprete y comienza a decir, habla en lenguas y uno dice, el Señor quiere traer bienestar a esta iglesia, quiere traer un avivamiento, trae buenas cosas para cada uno de ustedes. Está una de dos. O esta persona no tiene el don de interpretación, no está mintiendo, o están confundiendo el don de lenguas con el de profecías. Porque la persona está dando una profecía y la otra persona está alabando a Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se debe de ver la interpretación? Es que uno debe de estar hablando en lenguas y la otra persona debe de estar haciendo alabanzas, reconociendo a Dios por quien Él es. Para eso es el don de lenguas. De repente, llega el hermano, es que tengo palabra para ti y empieza a hablar en lenguas y luego te interpreta. No es para eso. Pero si alguien hace eso, dile perdón, pero es que no es la forma bíblica de hacerlo. En ninguna parte de las Escrituras vemos eso, ¿no? ¿Cuál es el mito? El mito aquí es que el don de lenguas no es para darle más efectividad al don de sanidades. ¿No? Voy a hablar en lenguas para que sea sano. No, tampoco funciona de esa forma, es un don diferente. Entonces, no podemos, o para expulsar demonios. ¿Cuántos? Y empieza el demonio y empieza alguien a expulsar demonios y empieza a hablar en lenguas. Y yo digo, ¿y eso como por qué? Si es para alabar a Dios, no funciona de esa forma. Entonces, el único otro don que está relacionado con el don de lenguas, adivina cuál es, el de interpretación de lenguas, ¿verdad? Esos dos tienen que ir casi juntos para ejercitarse aquí en la iglesia. Después nos dice Pablo, de esos 4 versículos, que el don de profecía tiene un propósito, que es edificación, exhortación y consolación. Ahora, el don de profecía, simplemente la palabra profecía significa hablar hacia afuera. Eso es lo que significa. El don de profecía, su prioridad no es adivinar el futuro o decirte lo que te va a pasar. Eso no es. No es igual el profeta Isaías y Jeremías que Dios estableció en ese tiempo que el profeta hoy en día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya se escribió, ya se terminó. Todo aquello que necesitamos saber para el futuro ya está dicho en las Escrituras. Si existiera ese mismo don, significaría que habría revelación privada. Significaría que la Biblia no está completa. Y esto va en contra de las Escrituras. Iría en contra de los mandatos también de Dios. Entonces, por lo tanto, vemos que el día de hoy la palabra profecía es proclamar la mente y el consejo de Dios, que está en las Escrituras, a los corazones de las personas para edificarlos, que es construirlos, exhortación, que es animarlos, y consolarlos, que es fortalecer. Y este don opera dentro del don de enseñanza en su mayoría. ¿Y cómo funciona? Pues de repente cuando está aquí Néstor o está Mike, está predicando, de repente sientes esa convicción y pareciera que te está describiendo exactamente el problema que estás pasando. ¿Te ha pasado? Y dices, híjole, eso es lo que Dios está hablando a mi vida. Ese es el don de profecía. Dios se está hablando la mente de Cristo, se está hablando la palabra de Dios, y a través del don de profecía, por medio de la enseñanza, es como Dios comienza a conviccionar tu corazón, a convencer tu corazón. ¿Para qué? Para sus propósitos. De esta forma funciona el don de profecía como prioridad. Ahora, después vamos a seguir viendo en Primera de Corintios capítulo 14. Después en el versículo 5 dice así: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que ¿qué? La iglesia reciba edificación. Esto es bien importante, ¿ok?
¿ok? Otra vez, no es mayor el de profecía porque sea más importante, sino porque es más efectivo para enseñar la palabra. Y aquí vemos que hay un don de ¿qué? De interpretación de lenguas. Es necesario que haya un don, alguien que esté interpretando las lenguas. Y las lenguas sin intérprete son solo ¿para qué? Para edificación personal. Y muchos dicen, y por eso excluyen este don, no, es que si existiera ese don de lenguas angélicas sería un don egoísta. Es bien egoísta porque no edifica a nadie más que te edifica a ti. Bueno, yo pregunto lo siguiente, ¿es malo que cuando tú estés orando en tu intimidad con Dios le pidas a Dios por tus necesidades físicas? ¿Es malo que le pidas a Dios por ti para que te ayude? Y no, no está mal. Lo que sí está mal es cuando solamente pedimos por nosotros y nos olvidamos de los demás. Eso es lo que está mal. Por eso aquellos que dicen que este don es muy egoísta y que por eso lo desacreditan, no, para nada. Tiene el propósito de edificarte personalmente en tu intimidad con Dios, ¿verdad? Pero no tiene el mismo propósito delante de toda la congregación. Sin embargo, es un don válido y es un don que usado con sabiduría en amor trae edificación. ¿Okay? Ahora, justamente Pablo del versículo 6 al 19 nos dice cómo usar este don. Y del versículo 6 al 10 pone un ejemplo acerca de instrumentos musicales, ¿no? Y él menciona un ejemplo de cómo es que, digamos, ¿no? Que está aquí Néstor, está Blake, está Job, están tocando y está Alicia, están cantando y todos están en armonía, ¿no? Y de repente Néstor se saca la guitarra y comienza a azotarla en el suelo y comienza... ¿Cómo se vería eso? No tendría sentido, porque da el ejemplo musical, porque la música, te das cuenta, tiene un orden, tiene una armonía perfecta, que puedes ver cómo lo que está haciendo Néstor, lo que está haciendo Blake, lo que está haciendo Job, el cantar, todo está transmitiendo un significado, está transmitiendo una idea que es alabar a Dios. Y lo puedes ver claro, ¿no? Cómo tiene una armonía. De igual forma, Pablo está hablando y está poniendo un ejemplo de si alguien de repente viene y comienza a hablar en lenguas y nadie le entiende, va a ser lo mismo, como el ejemplo que te acabo de dar de Néstor. Todos van a estar así como que, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está hablando así? No está siendo congruente con los demás, ¿no? Y en el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado, ¿no? Y esto es algo bien, bien importante, o sea, el valor de las palabras. Y esto lo va a decir más adelante Pablo. Pero lo que Pablo quiere decir en el versículo 6 al 10 es que no existen los solos de los dones dentro de la iglesia, porque entonces es egoísmo. Y esto es justamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Los que tenían el don de lenguas estaban creyendo ser más espirituales que otros, pero lo hacían por egoísmo, para mostrarse que ellos tenían una relación secreta y más personal que los que no tenían ese don. Esto era lo que estaba pasando. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Creemos que la persona que se sube al púlpito y comienza a hablar en lenguas desde aquí, ay, es que es más santa. Ah, sí, es que a él sí Dios la ha de escuchar, ¿no? Pero no vemos eso en las Escrituras. Y luego dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. El valor de las palabras, hermanos. Sabemos que Proverbios 18, versículo 1 dice que en tu boca hay palabras de vida y de muerte. Puedes hablar palabras de vida o puedes hablar palabras de muerte. Hay valor en lo que decimos, e incluso hablando en la parte de las lenguas. Eso es muy, muy importante. Y la lengua, mis hermanos, dice en Santiago la define como un miembro muy pequeño, pero que causa mucha destrucción. Mucha destrucción. Y esto es algo muy grave. La lengua es el miembro con el que más pecamos. ¿Por qué?
porque lo podemos pecar en cualquier lugar. Todas las demás partes del cuerpo tienes que esconderte o tienes que ir a otro lugar para pecar con ellas. Pero la lengua puedes pecar en cualquier momento. Entonces tenemos que cuidar el valor de las palabras. E incluso para todos aquellos, ¿no?, que hablan en lenguas, porque yo sé que hay personas aquí que tienen este don. No estoy hablando en contra de este don. Estoy hablando que uses tu don con sabiduría. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es el llamado que recibimos. Tenemos que conocer los dones para poder andar en ellos, saber qué es el don que Dios me ha dado y entonces ¿qué? Ejercitar el don que Dios me ha dado. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. A esa palabra, cuando dice lengua extraña, en las escrituras originales no está esa palabra extraña. Es algo que se le añadió en la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la versión que tenemos de 1960, pero quítale eso que dice extraña. No está en el original, no dice lengua extraña, dice, por lo cual el que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla. O sea, ¿qué debo de hacer si tengo este don? ¿Qué debo de hacer si Dios me da, el Espíritu Santo me da el don de lenguas? Tengo que orar para que el Señor me dé el don de interpretación o traiga un intérprete para que pueda hacerlo. Esto es responsabilidad de cada persona que tiene el don de lenguas, porque aquí Pablo lo está diciendo. Está dando un llamado a que se hable en entendimiento. Obviamente está hablando en público, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿verdad? Es importante, porque hay personas que tienen el don de lenguas, pero no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Eso también es importante saberlo. Ahora, bueno, entonces, como no tiene fruto, voy a dejar de usar el don. Entonces, como iglesia te estamos diciendo que no uses tu don. No, para nada. Y es lo mismo que yo creo que preguntaba la iglesia de Corinto. Y por eso en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Entonces está diciendo, bueno, entonces, ¿qué hago? Y dice Pablo lo siguiente, oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Si no tienes el don de interpretación, si no hay un intérprete, oro en lenguas, en lo privado, en bajo, dentro de mí, y después oro con el entendimiento también. Esta es la solución que Pablo está dando. Pablo no está diciendo, váyanse de aquí todos los que hablan en lenguas. No, está dando una instrucción para hacerlo decentemente y en amor. La solución no es dejar de hacerlo, mis hermanos. La solución es actuar, ¿qué? En amor. Y esa es la clave. ¿Recuerdas cómo comenzó el versículo 14? Que dice, seguid, ¿qué? El amor, ¿verdad? En amor. Por amor yo pido un intérprete, por amor yo oro para que mis palabras sean entendidas, para que la iglesia también sea, ¿qué? Edificada. Es por amor, está por sobre todo. Esto es muy, muy importante. La regla de oro. A lo mejor dices, bueno, es un don que Dios me dio y tengo derecho de usarlo cuando y donde yo quiera. Pero también la palabra de Dios dice que si algo le es de ocasión de pecar a tu hermano, ¿qué? Pues no lo hagas. Piensa en tu hermano y mejor usa tu don en lo privado, pidiendo a Dios que haya interpretación. Ahora, versículo 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios
que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, yo tengo el don de lenguas, yo hablo en lenguas, pero en la iglesia prefiero orar con mi entendimiento. ¿Para qué? Para edificar, para que las personas sean construidas para bien. Ahora, ¿cuál es el mito aquí? He escuchado personas que dicen esto, pero es que yo no lo controlo, es que de repente llega y ni modo de ignorar al Espíritu. Ni modo, cuando algo no voy a ignorar al Espíritu, me obliga a gritar en lenguas. Yo, no es cierto. Aquí dice que Pablo tenía el don de lenguas y él, ¿qué era? Controlaba su don de lenguas. Ejercía ¿qué? Dominio propio. Y esto es algo también que se me hace bien absurdo en las iglesias, que hacen todo un show con las lenguas y se tiran y salen de sí y pierden el control. Porque muchos dicen, pero es que el Espíritu, no vas a ir en contra del Espíritu. Pero ignoran la Escritura cuando dice que el Espíritu es un espíritu de dominio propio. ¿Cómo crees que un espíritu de dominio propio va a hacer que pierdas el control? Dominio propio, hermanos. Todos los dones se ejercen conforme al fruto del Espíritu. En amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Esta es la forma de ejercer estos dones. Y si fuera cierto eso de que el Espíritu Santo te está llevando a gritar en lenguas, se estaría contradiciendo. Y algo que nunca vamos a ver es que el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, jamás. Cuando el Espíritu Santo o pienses que el Espíritu esté yendo en contra de la palabra de Dios, pues créeme que no es el Espíritu Santo que te está llevando a hacer eso. Lo más seguro es que sea tu carne, hermanos. Entonces tenemos que tener esto bien claro. O versículo 20 al 22 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Como lo ven, la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Tenían los dones espirituales y menciona que tenían todos, pero era una iglesia inmadura. ¿Qué me dice esto? Que los dones no te los da Dios según qué tan maduro eres. Te los da en el momento que Él te añade a Él con gracia porque te ama y porque te quiere usar. El don espiritual que tú tienes el día de hoy, o los dones que tú tienes, no dependen de tu madurez. Sin embargo, el Señor quiere que seamos maduros y que los usemos con sabiduría. Por eso dice, no sean como niños, no sean infantiles y estén peleando por estas cosas. Y es lo mismo que el Señor ha de decir a todas estas iglesias y toda la controversia que se traen con las lenguas. No sean infantiles, sino ser ¿qué? Ser maduros. Sé infantil, sé niño, pero en tu malicia, ¿no? Sé inocente como los niños, pero maduros en la forma de pensar. Y después, el versículo 21 y 22 son unos versículos muy controversiales. Son versículos muy difíciles de explicar y hay muchas interpretaciones según las personas que creen que si el don de lengua sigue vigente o no sigue vigente. Pero vamos a hablar acerca de esta parte porque definitivamente, ¿a qué se refiere cuando dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos? ¿No? ¿Qué se refiere esto? Bueno, lo voy a mencionar muy rápidamente. Cuando hablan de las lenguas como señales en las Escrituras, tienen tres aspectos. Uno es como maldición o juicio, el otro es como bendición y el otro es como muestra de autoridad. ¿Por qué? Durante todo el transcurso de la historia de Israel,
por ejemplo, vimos en una profecía que está en Isaías capítulo 28, del 11 al 12, que Isaías, el profeta, estaba anunciándole al pueblo que si no se arrepentía, si no regresaba a los caminos del Señor, iba a venir un juicio sobre ellos. Y el juicio iban a saber que el juicio estaba cerca cuando escucharan hablar una lengua extranjera que no entendieran ellos. Lo que pasó es que llegaron los asirios hablando esa lengua que no entendían y aniquilaron al pueblo de Israel, tomaron juicio. Fue la forma en como Dios les dio juicio y escucharon esta lengua extraña antes de que el juicio cayera sobre ellos. Otra vez en Jeremías. Jeremías el profeta da un aviso similar de juicio, pero esta vez a mano de los babilonios. De igual forma que iban a destruir al pueblo de Judá. Se arrepienten o vienen los babilonios y destruyen a Judá. Y otra vez, no se arrepintieron, no escucharon, llegaron las lenguas de los babilonios, escucharon que venían y era sinónimo de ¿qué? De juicio. Esto es lo que está hablando según la referencia que hace Pablo a la profecía de Isaías, luego está uno en Jeremías, y luego en Hechos, una vez más, vemos el mismo patrón, porque vemos que los judíos incrédulos debieron conocer la señal de las lenguas extranjeras de los demás judíos. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos debieron de saber que también el escuchar las lenguas significaba una señal de juicio para todos aquellos que no se arrepintieran. Porque había judíos incrédulos, los que se burlaban, que no respondieron al mensaje de Pedro. Y más adelante, en el año 70, Jerusalén fue destruida, después de que pasó esta señal de las lenguas. Por lo tanto, una de las interpretaciones es esta, que las lenguas son por enseñar a los no creyentes ¿de qué? De juicio, ¿verdad? Y más no a los que son creyentes. Esta es una de las interpretaciones que se da, pero igual les digo, son versículos que son difíciles, son complicados en cuanto a saber exactamente qué se refiere. Y vemos que los tres propósitos de estas lenguas se cumplen. Maldición, pues es una maldición o juicio que hubo en el pueblo de Israel a través de escuchar las lenguas. Bendición, porque también vemos en Hechos que un centurión gentil, ¿ya? Llegó Pedro a su casa y recibió al Espíritu Santo y también hubo una señal de lenguas. Son para bendición porque también demostró que tanto judíos como gentiles estaban siendo aceptados en la familia de Cristo. Esto es de bendición. Tanto judíos como gentiles hablaron en lenguas cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como señal de bendición. Ahora, de autoridad, pues también, porque justamente después de que se escucha las lenguas, Pedro se levanta y todos escuchan su mensaje, su predicación, porque vieron que pasó algo sobrenatural, lo cual daba autoridad a los apóstoles. De igual forma, el don de sanidades, de milagros, cuando hacían estos dones, daban esa autoridad porque venían en nombre de Cristo Jesús y las personas escuchaban el Evangelio, ¿verdad? Ese era el propósito. Ahora vamos al versículo 23 al 26. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Okay? Y aquí está el verdadero problema que estaba pasando en Corinto, que de repente no se reunían en iglesias como las que tenemos ahorita en ese tiempo, eran casas como de 15 personas aproximadamente. Entonces imagínate, llegaban a esa casa y de repente había uno ahí que estaba
tenía un salmo y de repente había otro grupito de otras 3 personas que tenía doctrina y de repente otro estaba hablando en lenguas y de repente otro estaba teniendo revelación y otro estaba interpretando. Imagínate el caos que estaba, nadie veía nada, había puros grupitos ahí adentro, había un total desorden. Entonces dice aquí, hágase todo para edificación. Cada quien buscaba lo suyo propio, cada quien buscaba sobresalir y decir que tenía el don más importante. Por eso también Pablo, del capítulo 2 al 14, hay una parte donde habla que cada don es como un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué el ojo quiere ser mano o la mano quiere ser pie? Porque había esta discusión de envidias tremendas, de que no estaban conformes con el don que tenían y querían ser aquellos dones que eran más vistosos. Ahora, el orden del uso del don de las lenguas dentro de la iglesia, pues lo vemos del versículo 27 al 33. Si habla alguno en lengua extraña, igual esa palabra, otra vez la extraña no viene en el original, si habla alguno en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Este es el orden. Si uno habla en lengua, que sea esto por 2, a lo más 3, y que cada quien tome el turno. De igual forma, cuando yo veo que en una iglesia veo que hay varias personas que están hablando en lenguas al mismo tiempo, pues no es bíblico, porque aquí dice que es por turno y luego uno debe ¿de qué? De interpretar. Este es el orden. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable ¿para qué? Para sí mismo y para Dios. Okay. Mis hermanos, mejor te preguntas, bueno, ¿cuál es la postura de Capilla Calvario respecto a las lenguas? ¿No? Porque hay personas que dicen, no, es que ahí en Capilla Calvario no le dan libertad al Espíritu, no le dan la libertad de actuar. Pues no, es el Espíritu quien nos da la libertad a nosotros. Es el Espíritu que nos da la libertad a nosotros. ¿De qué? De obedecerle, y esta es nuestra postura. Que dice, si no hay un intérprete, ¿no? Simplemente no lo hagas. Ora a Dios para que haya uno, pero si no, no lo hagas. Y habla para ti mismo y habla para Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En ese tiempo no se menciona que había un pastor o alguien ahí en cada una de las iglesias que había, sino que también todos querían dar enseñanza. Entonces decía, que hable uno, ¿verdad? O 2 o 3, y los demás que juzguen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos dando una prédica, cuando nosotros estamos dando una enseñanza, ustedes tienen la responsabilidad de juzgar si lo que estamos enseñando es bíblico o no es bíblico. Eso es bien importante. Pablo, cuando llegó con los de Berea, dice que Pablo estaba hablando las verdades y los de Berea estaban ¿qué? Viendo si lo que decía Pablo era cierto. Y tenemos que tener esa actitud, mis hermanos. No debemos de creer, es que me lo dijo y mi experiencia, y no. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Si les estamos diciendo algo que no es bíblico, que no es escritural, tienen derecho a decirnos, tienen derecho a venir, oye, pero ¿por qué es esto? Y ya vamos a contestar su duda. Pero es muy importante que tengamos esa actitud. Después dice, y si algo, en el versículo 30, y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, lo que pasaba aquí, como no se había escrito la palabra de Dios, venía revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente las personas comenzaban a hablar aquello o a enseñar aquello que ya sabían, pero si venía una revelación nueva, el que estaba hablando tenía que callar, sentar, y se tenía que parar aquel que estuviera dándole una nueva revelación. Y así sucesivamente, porque las escrituras no habían sido completadas, todavía no estaban completas. Entonces, y siempre se le daba prioridad a la nueva revelación. Si alguien estaba diciendo algo que ya se había dicho y había nueva revelación, entonces él se levantaba y lo hacía. Ahora,
O sea, aquí en la iglesia de repente alguien se para y dice, es que tengo revelación, y yo te voy a decir, no, yo también tengo una nueva revelación antes que tú. Entonces no se hace de esta forma en este momento, porque la palabra de Dios pues ya está aquí, y lo que hacemos es transmitir lo que Dios ya nos ha dicho. Eso es lo que está dando aquí. Después el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este es el versículo clave de todo el capítulo. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esta enseñanza me dice que no es solamente, es que muchos piensan, es que nada más era para los corintios, porque era lo que estaban pasando en ese tiempo. No, aquí dice que es para todas las iglesias de los santos. Y los santos, mis hermanos, somos nosotros. La palabra de Dios nos llama que somos santos por gracia, porque Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados, y Él nos ha hecho ¿qué? Santos. Nosotros somos esos santos. Por lo tanto, estas instrucciones se deben de aplicar en toda iglesia que diga tener una sana doctrina. En todas las iglesias debería de aplicarse esta misma instrucción. Eso es muy importante. Y ahora, después, vamos a saltarnos del versículo 34 al 35 porque no entra dentro del tema, porque está tratando un orden en la iglesia. Y vamos a leer del 36 al 40. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis que el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Es bien claro, ¿no? A veces nos complicamos un montón la vida, pero esto es bien claro. Y lo dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, ¿no? Que acuérdate que los que estaban hablando en lengua se creían muy espirituales, decían, reconozca que lo que escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. O sea, aguas ahí con eso. Está hablando mandamientos del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso a veces no me gusta, yo tengo una, pero no me gustan mucho esas Biblias que tienen las letras en rojo de cuando habla Jesús. Porque a veces pensamos que son las más importantes. Ay, es que lo dijo Jesús, ¿no? Y las otras son negras, no le hago caso, que lo dijo Jesús. Pero toda la Escritura, hermanos, ¿no? Es inspiración de Dios. Tanto las letras rojas como las letras negras, ¿no? Entonces, aquí dice Pablo que estos son mandamientos del Señor. Es muy claro, ¿no? No es cultural, se debe hacer en cada iglesia. Y también dice, el que ignora, pues ignore. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no estás de acuerdo con esta postura que tenemos en Capilla Calvario, no estás en desacuerdo con nosotros, estás en desacuerdo con Dios. Es con Dios que debes de ponerte a cuentas, no con nosotros, porque es bíblico. No somos nosotros que estamos creando nuestra postura propia. Aquí lo dice la palabra de Dios, y muchos ignoran estas escrituras, ¿no? Y luego dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dice, no impidáis el hablar de lenguas. Por lo tanto, no lo impedimos. Pero si se va a hacer conforme a la escritura, ¿verdad? Va a haber un intérprete, también va a haber alguien que esté discerniendo lo que se está diciendo, si lo que dice viene de Dios o no. Ahora, mis hermanos, yo sé que hay ahorita a lo mejor quedan muchas dudas, un poquito más claro, pero me gustaría que todos nos pusiéramos de pie, porque vamos a orar todos juntos por estos dones. Porque yo creo que muchos vivimos por mucho tiempo sin saber qué dones tenemos, sin saber lo que Dios nos ha dado a nosotros, y es decir, sin ejercitarlos. Entonces, la palabra de Dios dice que nos ha dado dones, regalos de Dios por su gracia. Y todos, si tú has recibido a Cristo en tu corazón,
tienes un don. Así que vamos a pedirle a Dios que sea el Señor que nos muestre cuál es el don que Dios, cuáles son el don o los dones que Dios te ha dado para edificarnos unos a otros. Necesitamos edificarnos. Es a través de la edificación de la iglesia que la iglesia crece. No es a través del evangelismo, es a través que somos edificados unos con otros. Entonces es importante que conozcamos nuestros dones. Así que pues vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu claridad. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, es precisa, es eficaz y es cortante como una espada de dos filos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste, nos rescataste, sino que además nos adoptaste, nos diste dones para utilizarlos y servir a nuestros hermanos en Cristo, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre cuáles son los dones con los cuales tú nos has capacitado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conviccione de arrepentimiento y de pecado, Señor, y que también nos diga cómo usar nuestros dones, Señor. Que a partir de hoy, Señor, podamos vivir viendo cómo utilizar estos dones para edificarnos unos a otros, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas esa curiosidad en cada uno de mis hermanos para que siga escudriñando las Escrituras, para que siga buscando y pueda encontrar cuál es el don, los dones que tú le has dado, Señor. Gracias, Padre, por hacernos útiles en tu reino, porque aunque no lo merecíamos, porque aunque antes éramos inútiles, ahora por tu Espíritu Santo nos capacitas, nos usas y nos quieres usar para tu gloria y tu honra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.